correspondiente a nuestra sesión de videoconferencia de la noche de hoy. Entonces, buenas noches, reitero el saludo. Eh, Doy la cordial bienvenida a nuestra cuarta semana de actividades de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Bueno, les quiero comentar que en cuanto a las actividades, antes de iniciar con la temática que vamos a abordar en la noche de hoy, quiero comentar que pues ayer se cerraron dos actividades. Uno, la actividad de aprendizaje número uno, que todos ustedes se entregaron de manera cumplida. Y dos, el parcial número uno, que también pues todos tuvimos o todos ustedes tuvieron la oportunidad de presentarlo. Para esta semana ya es importante que vayamos leyendo la actividad número dos, ¿cierto? Vayamos haciendo una lectura con respecto a la actividad de aprendizaje número 2, que tiene que ver con esta parte del estudio técnico, administrativo, todo lo que veremos de manera completa en la sesión de hoy y en la sesión de la otra semana. Entonces es importante para que todos nosotros tengamos muy en cuenta esas actividades, que sobre todo revisemos estas videoconferencias y también leamos cuidadosamente las guías de aprendizaje. Entonces, la próxima sesión vamos a abordar todo lo que es el estudio administrativo y el estudio legal. En la noche de hoy vamos a complementar el concepto del estudio técnico. Hace 8 días no tuvimos videoconferencia debido a que estábamos pues en la semana del tecnólogo y fue un video de grabación sobre pues la parte de la conclusión del estudio de mercado y ya el concepto inicial de lo que es el estudio técnico. En la noche de hoy vamos a hablar de solo el estudio técnico, la parte complementaria, y ya de hoy en 8 días nos dedicamos más al tema de estudio administrativo, estudio legal, que corresponde a nuestra tercera unidad de aprendizaje. Entonces, hoy vamos a complementar nuestra segunda unidad del curso de aplicación del plan de negocios y hablaremos del estudio técnico, ¿cierto? Complementario a lo que vimos en la sesión pasada. Entonces, para esta semana, mi recomendación en cuanto a las actividades es que revisemos la guía correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2, que vayamos empezando un poco a identificar esos elementos. Pueden trabajarlo en los mismos equipos que ustedes conformaron si desarrollamos la actividad número uno grupal, con los mismos equipos de trabajo, ojalá, si lo trabajaron grupal. Continuamos con el desarrollo de esa actividad 2, porque es que la actividad 2 depende de la actividad 1. O sea, es decir, que ojalá, si ustedes identificaron una idea en la actividad 1, la idea es que con esa misma idea, valga la redundancia que estoy diciendo, con esa misma idea desarrollen la actividad 2. Entonces, la idea es que si nosotros lo hicimos en grupo, pues sigamos con el mismo grupo. Si estamos trabajando individual, pues entonces continuamos individual con la actividad número 2. Entonces, en la noche de hoy, pues vamos a ver este concepto, o mejor, vamos a complementar la temática que vimos con la unidad de aprendizaje número 2. Entonces, estamos en nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde al estudio técnico. ¿Listo? Entonces, hace 8 días hacíamos un breve recuento de lo que es el estudio técnico. Que el estudio técnico, pues básicamente es la manera de identificar la infraestructura técnica y tecnológica que se requiere para el desarrollo de nuestra idea de negocio. Que obviamente esto depende del estudio de mercado, porque de alguna u otra manera el estudio técnico reafirma el cómo ustedes o todos nosotros vamos a satisfacer realmente las necesidades de este cliente o consumidor que hemos identificado en el estudio de mercado. Entonces, nuestra segunda etapa consiste en lo que es estudio técnico. Y entonces, en el estudio técnico, primero que todo, vamos a precisar cuáles son esos elementos que lo componen. Hace 8 días hablábamos de una idea muy elemental de cuáles eran esos factores o esos elementos que definen el estudio técnico. En la noche de hoy vamos a complementar un poco más esa identificación del estudio técnico desde tres ámbitos. Uno, el tamaño del proyecto o el tamaño en sí mismo o la capacidad instalada de nuestra idea de negocio. Segundo, el tema de la localización, ¿cierto? Mirar aspectos asociados con ello. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la ingeniería propiamente dicha
de nuestra idea de negocio, nuestro proyecto empresarial en este caso. Bien, siempre recordarles a todos ustedes el manejo del correo institucional. Entonces, cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirme a mi correo. Mi correo es bmanjarres@unap.edu.co. Igual cuando ustedes me escriben desde la plataforma Canvas, automáticamente me llega la información a mi correo institucional. Bueno, entonces estamos en nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde al estudio técnico. Entonces, a continuación les voy voy a compartir este video acerca de lo que es el tamaño del proyecto. Entonces, voy a compartirles este video sobre el tamaño del proyecto. El tamaño de un proyecto tiene que ver con resolver el interrogante: ¿con qué capacidad instalada se va a iniciar operaciones? Responder este interrogante lleva a pensar en los resultados de la investigación de mercados. ¿Qué tan grande es el mercado y cuál es su tasa de crecimiento? Y por el otro lado, ¿qué tecnología encontramos en el mercado? Entre esos dos límites es que se define el tamaño. Necesariamente tenemos que tocar conceptos relacionados con capacidad nominal, capacidad de diseño de la planta y factor de servicio. Y por supuesto, definir el tamaño implica también examinar complementariamente aspectos como la localización. Hay proyectos que de la localización depende el tamaño del mismo. También la magnitud de las inversiones. ¿Qué posibilidades tienen los inversionistas con respecto a las necesidades de inversión del proyecto? Y naturalmente la mano de obra calificada. Y según el tipo de proyecto puede haber otros elementos que condicionan el tamaño. Un elemento fundamental que va a incidir en la estructura de ingresos del proyecto. Bueno, muy bien. Entonces, como pudimos observar, ¿cierto? En este caso, ya que tú estás conectada, Yuranis, ahí pudimos observar que el tamaño del proyecto básicamente tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, lo que decía este autor, en este caso el doctor Rafael Méndez, él tiene un libro que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos para Emprendedores. Él afirma que hay dos elementos clave. Uno, los resultados del estudio de mercado. Porque es que en los resultados del estudio de mercado nosotros estamos identificando, uno, el tipo de segmento o nicho de mercado que deseamos atender desde nuestra idea de negocio y segundo, hacemos la proyección de ventas. De acuerdo con la proyección de ventas, asimismo nosotros debemos estimar cuáles son los requerimientos o las necesidades que tenemos en materia de capacidad. La capacidad, ¿cierto? Que se refiere a estimar, pues básicamente lo que está disponible o lo que tenemos dispuesto en materia de recursos como empresa para satisfacer las necesidades de este nicho o segmento de mercado. O sea, es de lo que contamos, es con lo que contamos para dar respuesta a esas necesidades. Entonces son, uno, el estudio de mercado y dos, la tecnología. La tecnología involucrada en los procesos, en los procedimientos, en la maquinaria, en los equipos, en todo lo que necesitamos para la puesta en marcha de la idea de negocio. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, vuelvo a la presentación. Básicamente, ¿en qué consiste el tamaño del proyecto? El tamaño del proyecto, o en este caso el tamaño estimado para nuestra idea de negocio, se refiere a esa capacidad de producción o de prestación del servicio, porque es que también no solamente lo miramos desde la parte de producir bienes tangibles, sino también desde el servicio. Entonces se refiere a toda esa capacidad, ¿cierto? O a ese disponible para producir o prestar un servicio. Y se puede reflejar o se puede medir en términos de unidades, número de clientes. Por ejemplo, si nosotros queremos estimar la capacidad o el tamaño del proyecto asociado a la creación de una tienda naturista o de una droguería, la capacidad nosotros la podemos estimar en el número de personas o de clientes que podemos atender desde nuestra droguería o tienda naturista. Entonces, ahí para ello es importante tener en cuenta aspectos tales como la demanda. Cuando hablamos de la demanda es proyectar el número de servicios que están dispuestos a adquirir
nuestros clientes o consumidores directos, la disponibilidad de los recursos o materias primas o insumos, la localización, que más adelante hablaremos un poquito de esto, y el plan de marketing, básicamente, el plan de marketing, que de hecho la semana pasada hacíamos un poco de recorderis acerca de esos elementos, de esas 4 estrategias del marketing mix que se requieren para desarrollar este plan de marketing. De igual forma, en el tamaño del proyecto es importante tener en cuenta cuánto, o sea, por ejemplo, teniendo en cuenta la capacidad de cuántos número de personas vamos a atender en nuestra droguería, en nuestra tienda naturista o en nuestra farmacia. Asociado a esto también es importante conocer cuánto necesitamos invertir en la maquinaria, en el mobiliario, en los equipos que vamos a requerir para nuestra tienda naturista, droguería y demás. Y por ello es importante conocer las inversiones, o sea, cuánto debemos invertir para llevar a cabo este proyecto, así como los costos. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, el tema de la contratación de un auxiliar de servicios farmacéuticos? ¿Cuánto nos cuesta, digamos, los medicamentos y dispositivos médicos que nosotros vamos a comercializar en nuestra droguería o en nuestra tienda naturista? Entonces, todo esto es importante también tenerlo muy en cuenta al momento de estipular o de establecer nuestra capacidad de servicio en este caso. También el tamaño se puede expresar en número de unidades, como les decía, número de empleo generados, hectáreas cultivadas, por ejemplo, proyectos agrícolas, volumen de producción, número de usuarios atendidos, que ahí es donde nosotros más hacemos énfasis, sobre todo en los proyectos o en estos planes de negocio que tienen que ver directamente con la creación de un establecimiento farmacéutico. Entonces, en ese orden de ideas, el tamaño está definido por 4 tipos de capacidad. La primera capacidad es la capacidad diseñada. Cuando hablamos de la capacidad diseñada, se refiere a ese tope máximo de prestación del servicio o de número de usuarios que al tope podemos atender desde nuestra idea de negocio, o mejor, desde nuestro establecimiento farmacéutico. La capacidad diseñada es el 100% en pocas palabras. Es todo lo que contamos, con lo que contamos como droguería o establecimiento farmacéutico para el número máximo de usuarios que podemos atender o de clientes que podemos atender, puede ser en el año, en el mes, en la semana. O sea, la frecuencia de tiempo nosotros la establecemos de acuerdo con las proyecciones del estudio de mercado. Pero lo más importante es entender que la capacidad diseñada es todo ese 100%, es el pleno o lo que decimos común y coloquialmente es el tope máximo del número de usuarios que máximo podemos atender en nuestro establecimiento farmacéutico. Posteriormente tenemos la capacidad instalada. Entonces, realmente la capacidad instalada es aquella máxima capacidad de prestación de servicio que se alcanzará con los recursos disponibles. Puede que de pronto esa capacidad instalada no sea el pleno 100%, puede que sea un 90%, puede ser un poquito menos de esa capacidad diseñada. Otro elemento es la capacidad de diseño de planta. Esto es más enfocado a proyectos productivos. Por ejemplo, si nosotros vamos a constituir un laboratorio, por ejemplo, o una farmacia homeopática que se dedique a elaborar preparados magistrales a bases de plantas naturales, entonces este concepto de la capacidad de diseño de planta se constituye en un elemento fundamental, porque es la capacidad de producción, ¿cierto? En este caso, determinada por los diseños que se hagan de fábrica, en este caso, el diseño de la farmacia como tal, el diseño interno, y corresponde a esta capacidad en la cual se calculan realmente los equipos o instalaciones. En el caso, por ejemplo, si se fabrican preparados magistrales. Para el caso de farmacias homeopáticas o farmacias droguerías, sí también se generan preparados magistrales no naturales. Y la capacidad utilizada es ese porcentaje de la capacidad instalada que realmente se utiliza. O sea, la diseñada es el 100%, o sea, es el tope límite de prestación del servicio. La capacidad instalada es con lo que disponemos nosotros para prestar el servicio.
y la utilizada es ese porcentaje de la capacidad instalada que realmente nosotros vamos a utilizar para atender a los clientes o consumidores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta de acuerdo con el estudio de mercado. O sea, si desde el estudio de mercado hemos identificado la proyección de ventas y demás, pues así nos va a quedar, digamos, más sencillo estimar estas capacidades. Estas capacidades por lo general se expresan es en porcentajes. Tanto por ciento de capacidad instalada, tanto por ciento, y se mide, por ejemplo, para el caso de los proyectos o los planes de negocio que ustedes piensan establecer en sector farmacéutico, se mira más por el número de usuarios atendidos. En el caso de droguerías, tiendas naturistas y demás. Hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de establecer ese tamaño. Y la primera de ellas es cómo relacionamos el tamaño o esta capacidad de prestación del servicio frente a las necesidades del mercado o frente al comportamiento del mercado. Y entonces es importante tener en cuenta aspectos o variables tales como los ingresos de la población, que son factores demográficos. Recordemos un poco ese concepto de las variables de segmentación que ustedes vieron por allá en el curso de mercado y venta de medicamentos. Segundo, la estructura de precios que se defina, todo lo que vimos y repasamos en la grabación de la semana pasada, cuando vimos la estrategia de precios. Los costos unitarios de producción o de prestación del servicio. Aquí ya, desde este concepto del estudio técnico, empezaremos a estimar los costos. Más adelantico, en unas semanas, vamos a ver el estudio económico financiero, donde nosotros ahí vamos a ver un poquito más al detalle este concepto de los costos. Y también tenemos otro aspecto que son los resultados de la proyección de la demanda a atender. Esta demanda viene proyectada desde el estudio de mercado. Cuando nosotros identificamos el tamaño del mercado, la fracción del mercado, hacemos la proyección de ventas, todo eso lo tenemos, repito, desde el estudio de mercado. También es importante tener presente al momento de estimar el tamaño del proyecto el tema de la disponibilidad de materias primas e insumos. Recordemos que las materias primas son aquellos recursos materiales, talento humano y demás, que se requiere para, en este caso, la prestación del servicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una droguería, que es la que vamos a constituir, la droguería es una comercializadora. Por ende, las materias primas son los medicamentos y los dispositivos médicos que se van a comercializar. Eso es una materia prima o un insumo. También otra materia prima e insumo es el talento humano, o sea, es decir, las personas que nosotros contratemos para nuestra droguería, ellos también son o hacen parte de esos insumos. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas preguntas que es importante reflexionarlas al momento de establecer este tamaño o capacidad del proyecto. El primero es a qué distancia se encuentra el proveedor. Si tenemos proveedores que están lejos de las instalaciones donde nosotros pensamos ubicar nuestro establecimiento farmacéutico, y esto implica que, pues a mayor distancia, mayores costos de transporte. Y eso, pues obviamente va a hacer que la materia prima tenga altos costos y que yo tenga que fijar un precio un poco más alto por el tema del flete y del transporte. Otra pregunta es cuáles son las características de ese mercado proveedor. Es decir, si hay facilidad de adquirir esos medicamentos o esos dispositivos médicos con depósitos de drogas mayoristas o con los laboratorios directamente. ¿Se producen en el país las materias primas requeridas o necesitamos importar? Eso también es importante, analizarlo. ¿De qué país se importa y a qué precios? ¿Cuáles son los costos que se asumen por importación? ¿Existen diferencias entre la calidad y el precio de las materias primas importadas o insumos en relación a la materia prima nacional? Por ejemplo, si necesitamos medicamentos, importar medicamentos, ¿qué diferencias hay entre el medicamento que se comercializa en el mercado nacional frente al importado? Y si el aprovisionamiento de materia prima está asegurada para cubrir los años de vida del proyecto, o sea, el tema de las compras. Hace 8 días, en la grabación de la semana 3, hacía énfasis en el concepto del plan de compras. Pues aquí también el plan de compra juega un papel muy importante al momento de establecer el tamaño, en este caso, del plan de negocios o del proyecto. Otros aspectos que debemos tener en cuenta es el tamaño y los costos y aspectos técnicos. ¿Cuáles? Primero que todo, la disponibilidad y existencia de activos fijos.
Voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a trabajar en el estudio económico financiero con el concepto de activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Es todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, el mobiliario, ¿cierto? Por ejemplo, los módulos inteligentes, todo esto que requerimos en una droguería. Por ejemplo, ustedes vieron el tema de categorización en mercado y ventas y recordarán que hablamos del tema de las góndolas, de módulos, las gancheras, todo esto, eso hace parte de activos fijos. Por ejemplo, el tema de los refrigeradores que se utilizan, por ejemplo, para cuando ciertos medicamentos se conservan a temperaturas o, por ejemplo, si tenemos servicio de inyectología, todos esos refrigeradores, ese equipo especializado para conservar las vacunas, por ejemplo, eso también juega un papel muy importante como un activo fijo. Entonces, más adelante veremos un poco esos conceptos. De igual forma, también tener en cuenta las alternativas tecnológicas. Por ejemplo, si requerimos digamos, un módulo inteligente de pronto con altas especificaciones de tecnología o un computador o necesitamos, bueno, no sé, algunos elementos que tienen que ver con página web y demás, eso también incide en el tamaño del plan del proyecto. Y hay otro concepto que se llama las economías de escala. Voy a explicarlo un poquito. Las economías de escala significa cómo reduzco costos a través del tiempo implementando tecnología. Esta tecnología puede ser un software, puede ser una aplicación, puede ser la mejora de un proceso o en este caso la mejora en la atención al cliente. Todas esas mejoras que se añaden, que tienen un componente de valor, es lo que hace que se reduzcan costos a través del tiempo. Otro aspecto muy importante es la relación del tamaño, perdón, con la tecnología. Entonces también la oferta tecnológica que se tiene en maquinaria, equipos, mobiliario, muebles que se requieren. Y obviamente si esta maquinaria se requiere cotizarla, ¿cierto? A través de proveedores internacionales o también proveedores de tecnología nacional en cuanto a características técnicas, garantías de servicios postventa, tiempos de entrega, costos y representación en el país, donde básicamente nosotros vamos a operar nuestro establecimiento farmacéutico. Esas son otras variables a tener en cuenta. Otro aspecto del cual ahorita vamos a hablar es la relación entre el tamaño y la localización. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver características tales como la parte geográfica y las condiciones hidrogeológicas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema de ubicar nuestro establecimiento farmacéutico en zonas donde es permitido tener este tipo de establecimientos. A nivel interno, las alcaldías, ¿cierto?, de cada municipio aquí en Colombia, cuentan con planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, en los cuales se regula qué tipos de establecimientos deben estar ubicados y en qué zonas. No en cualquier parte voy a ubicar una droguería, tienda naturista o un establecimiento farmacéutico. O sea, hay unas zonas específicas para eso, para el tema de comercio, zonas urbanas, todo este tema. Y obviamente prever los riesgos que tienen que ver con una posible inundación, deslizamientos, ¿cierto? En varias zonas del país donde las condiciones geológicas, hidrológicas son bastante inestables. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. De igual forma, el tema del transporte de las materias primas. Hay zonas en nuestro país donde no hay buenas carreteras, donde no tenemos un sistema vial, digamos así, de óptimas condiciones en ciertas regiones, y eso hace de que esa dificultad del transporte de medicamentos, dispositivos médicos y demás, hace que los costos se dupliquen o hasta se tripliquen bastante, y eso nosotros debemos tenerlo presente al momento de cobrar el precio de este medicamento. Por eso es que hay partes donde un medicamento genérico puede llegar a costar muchísimo si comparamos los precios en ciertas regiones del país con respecto a las partes donde tal vez los sistemas viales son mucho mejores. Entonces es por eso, por el tema de la dificultad del transporte. De igual forma, la magnitud de la demanda actual y potencial. ¿Eso qué significa o cómo se lee? Sencillamente, si el establecimiento, ¿cierto?, está cerca de donde están ubicados nuestros clientes o consumidores. Y el tamaño del mismo, que es obviamente
viene definido desde el estudio de mercado. También la disponibilidad de locales, todo lo que tiene que ver con infraestructura de operación, es decir, si contamos con los locales necesarios, el área específica para el montaje de nuestro establecimiento farmacéutico y la creación de posibles sucursales a futuro, o sea, es decir, si abrimos otros puntos de venta o otros sucursales de nuestras droguerías o de nuestra tienda naturista. Todos estos aspectos es importante analizarlos. Otro aspecto es el tamaño de la inversión. Más adelante veremos el tema del presupuesto de la inversión, pero pues obviamente el tema financiero juega un papel muy importante porque si yo cuento con ese presupuesto de inversión, cuento con la inversión total para llevar a cabo el proyecto, pues sencillamente ya es poner en marcha y tener claro esa identificación de las necesidades de inversión de asociadas a la capacidad que estimamos o a esa capacidad diseñada para nuestro proyecto o nuestra farmacia o nuestra droguería. Y entonces este tamaño del proyecto debe ser aquel que puede financiarse fácilmente y que represente los menores costos financieros. ¿Por qué? Porque pues obviamente si afectan los costos y si, digamos, si de alguna u otra manera no hay esas posibilidades de financiación, eso va a alterar la rentabilidad y la viabilidad del plan de negocios. Entonces es por eso que también es importante hacer esos cálculos. También el tamaño tiene que ver con otros factores, tales como la disponibilidad de mano de obra calificada. Por ejemplo, si, digamos, donde nosotros pensamos desarrollar este plan de negocio, este establecimiento farmacéutico, contamos con las personas adecuadas según los perfiles para que estén o sean colaboradores de nuestra droguería o tienda naturista, o sencillamente debemos contratar personas que estén ubicadas en otras partes de acuerdo con los perfiles. Eso es importante analizarlo. Otro, el tema de la existencia de políticas gubernamentales. Todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, los mismos planes de desarrollo que fijen las gobernaciones, los alcaldes, todo esto también juega un papel muy importante al momento de estimar la capacidad de prestación del servicio de nuestra droguería o tienda naturista. Las exenciones también en materia tributaria, en materia de impuestos, ¿cierto? En ciertos casos. Y los costos, importantísima esta variable, los costos de las materias primas e insumos, incluyendo el transporte, porque no solamente es hacer la orden de compra al proveedor, bien sea el depósito de medicamentos mayorista o algo así, sino también los costos de transporte, el costo del inventario. O sea, hay una serie de costos implícitos detrás de esta adquisición. Y eso los vamos a profundizar, como les digo, cuando veamos estudio económico financiero. Bueno, no sé si tengas alguna pregunta, Yuranis, con respecto al tamaño del proyecto, a lo que acabamos de ver. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. O hasta aquí entendido. No sé si tengas preguntas, Yuranis. No, la profe no, la explicación ha sido, pues hasta el momento he entendido lo que está explicando. Vale, perfecto, Yuranis. Vale, listo, muy bien. Entonces, resumiendo, el tamaño del proyecto básicamente es la capacidad, estimar la capacidad de prestación del servicio en este caso, que tiene que ver necesariamente con las proyecciones de ventas que vienen desde el estudio de mercado. O sea, en pocas palabras estamos corroborando que sin estudio de mercado difícilmente va a haber estudio técnico y que para ello se requiere tanto el estudio de mercado como el tema de la tecnología. Porque es que la tecnología involucrada en máquina, equipos, procesos, herramientas, procedimientos, todo lo que necesitamos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico, juega un papel muy importante al momento de estimar la capacidad, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestra capacidad diseñada, la instalada, la que proyectamos utilizar para atender ese número de personas que acuden a nuestra droguería? Y todas esas consideraciones son importantes tenerlas presentes. Pero repito, si no tenemos un estudio de mercado bien consolidado, difícilmente vamos a hacer estas proyecciones. Bueno, entonces ahora voy a compartir un video acerca de la localización, que es un segundo elemento a tener en cuenta en nuestro estudio técnico.
Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de uno de los factores fundamentales que a veces marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, como es su localización. Una empresa debe tener una sede, debe estar situada en un lugar determinado. Escoger este lugar no es un elemento menor. Es un elemento que, como he dicho antes, puede significar el éxito o el fracaso. Si nosotros montamos una peluquería en una calle por la que no pasa nadie nunca, el alquiler del local será muy barato, pero no tendremos clientes. Por lo tanto, escoger una calle más transitada con un alquiler más elevado puede significar al mismo tiempo tener más clientes y por lo tanto que la empresa sea capaz de generar negocio. Por lo tanto, hay que tener presente muchos elementos, muchos factores que determinan cuál es el elemento de localización fundamental de la empresa. Así, por ejemplo, tenemos la demanda del mercado. Si nosotros creamos una empresa muy alejada del mercado natural de nuestra empresa, tendremos que tener unos gastos mucho mayores en transportes. Si nosotros somos capaces de crear la empresa, de colocar la empresa cerca de nuestros clientes, estos gastos serán mucho menores. Por lo tanto, el nivel de beneficios puede ser mayor. Al mismo tiempo, los proveedores. Si nosotros tenemos proveedores cerca que trabajan en materiales que nosotros también trabajamos, esto puede favorecer mucho el hecho de que la comunicación y también la interacción de las empresas favorezca tanto a unas como a otras. El mercado laboral. Si nosotros intentamos montar una empresa en un país en el cual no existe ningún elemento de paro, todo el mundo está trabajando y no conseguimos trabajadores o digamos que el coste laboral es muy elevado, tendremos una situación diferente que en una situación en la cual las características sean las contrarias. También tenemos otros elementos como las comunicaciones y transporte. Hay empresas que suelen situarse cerca de grandes aeropuertos y de grandes puertos de mar, porque esto les permite tener un mejor nivel de abastecimiento de aquello que necesitan. También el coste de producción y el coste del suelo. No es lo mismo un país o una localidad o un municipio en el cual el suelo esté muy caro que otro lugar donde el suelo esté mucho más barato. Pero hay que tener presente lo que comentábamos antes. Muchas veces un suelo más barato implica que no está tan transitado, no existen tan buenas comunicaciones y a veces, digamos que lo barato sale caro. Otro elemento fundamental, la legislación vigente. Si nosotros intentamos crear una empresa en un país determinado o en una región determinada y la legislación nos pone muchas trabas, realmente puede ser un problema. En definitiva, existe un elemento fundamental, que es el desarrollo económico, que sería la unión de los otros elementos y otros factores para la localización. Sin embargo, últimamente existen empresas en las cuales la localización física no es importante, pero en cambio sí la localización virtual. Es decir, hay empresas que lo importante no es en qué calle están o en qué municipio están, sino en qué posición salen en el buscador Google. Una empresa que cuando buscamos en Google aparezca en la página 3 es una empresa que no existe. Sin embargo, una empresa que por el SEO ha sido capaz de colocarse en la primera página y en las primeras situaciones, esta empresa tendrá unos mayores niveles de negocio simplemente porque ha trabajado lo suficiente como para situarse correctamente. Las nuevas tecnologías, por lo tanto, también afectan al nivel de localización de la empresa. Esta empresa, cuyas ventas se generan básicamente a través de Internet, luego puede permitirse el lujo de tener su almacén o la localización física de la empresa en un lugar con el suelo más barato o en una calle donde no transita nadie, porque sus ventas no están relacionadas con cuánta gente pasa por esa calle, sino cuánta gente visita su página web. Os invito a que veáis a la web de unprofesor.com, allí encontraréis problemas, ejercicios, soluciones a estos problemas y también tendréis la forma de poneros en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, como podemos observar en este video, ¿cierto? La localización es un elemento clave al momento de definir, o en este caso, establecer dónde va a quedar ubicado nuestro establecimiento farmacéutico. De hecho, hemos visto ejemplos tanto en el sector farmacéutico como en todos los demás sectores. Hemos visto y de pronto en nuestros municipios hemos podido identificar que ideas brillantes de negocio, tal vez restaurantes, tiendas de barrio, de pronto a veces hasta las mismas droguerías, digamos, ofrecían un buen servicio, ofrecían buenos productos, buenos precios, pero digamos una inadecuada localización llevaron en muchos casos al punto del quiebre o del cierre de estas empresas, ¿cierto? Y lo vemos muy comúnmente en nuestros municipios, donde nosotros recibimos, que puede que de pronto algún restaurante, digamos, ofrecía buenos platos, buen precio, pero, digamos, estaba ubicado en una zona donde no tenía reconocimiento, así como nos lo explicaron en el video. ¿Y eso qué pasó? Que eso ocasionó que ya al ver que no se generaron las ventas suficientes, pues tuvieron que cerrar y liquidar el negocio. Entonces, esos son elementos que hacen parte de una variable importantísima que es la localización. Y la localización juega un papel fundamental. O sea, no se puede desligar del tamaño, claro que no. Pero la localización es importante porque puede que yo tenga u ofrezca el mejor producto, el mejor servicio, los mejores medicamentos, los mejores precios, los mejores servicios en mi droguería o en mi establecimiento farmacéutico. Pero si yo no lo ubico, no lo localizo de tal forma que sea próximo al cliente o al consumidor que estoy deseando atender, sencillamente puede llegar al punto de que no genero ventas, que me va a generar pérdidas y que me vea obligado a cerrar o a liquidar el negocio en este caso. Entonces vamos a mirar cuáles son esos factores que deben tenerse presente al momento de determinar la localización óptima del negocio, en este caso de nuestro establecimiento farmacéutico. Por tanto, la localización óptima de un plan, de un proyecto, en este caso de un negocio, es aquella que contribuye en mayor medida a que se genere la mayor tasa de rentabilidad posible y los menores costos. Ojo a esto, la mayor rentabilidad y los menores costos. Aquí juega un papel muy importante el tema de los costos, ¿cierto? Y obviamente que si voy a tomar en arriendo, por ejemplo, un local o algo así, pues yo tengo que estimar cuál es el costo del arrendamiento, el costo de los servicios públicos, la disponibilidad de los mismos. Si estoy ubicado en una zona donde realmente es permitido por las autoridades locales establecer un tipo de negocio, en este caso una comercializadora de medicamentos, por ejemplo. Todas esas variables es importante analizarlas. O sea, no en cualquier lado debo localizar un negocio o una droguería o una tienda naturista. Todas esas consideraciones son importantes tenerlas presentes. La finalidad fundamental de la localización, en este caso, es alcanzar precios mínimos de bienes o servicios al cliente o consumidor. ¿Cómo buscar que este cliente o consumidor encuentre precios de los productos o servicios económicos, ¿cierto? Pero que obviamente esté cercano, ¿cierto? Entre más cercano al cliente, pues mucho mejor. Y obviamente, entre más cercano esté el establecimiento, no solamente al cliente, sino también a los proveedores por el tema de la adquisición de materias primas, de recursos, de bienes y demás, pues eso también hace que los costos no se transfieran tan directamente a este cliente. Miren lo que dice el autor Stockman, que llega y nos dice lo siguiente: elegir el lugar para una planta es como elegir una mujer. Si bien es posible cambiar más tarde, la modificación podrá ser costosa y desagradable. O sea que prácticamente elegir la localización es como elegir la pareja, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, ustedes también en el caso de los hombres. O sea, cuando eligen un hombre, ¿cierto? Una elección, ¿cierto? Una mala elección puede generar costos y puede ser desagradable. Asimismo, pasa con la localización. La localización también tiene que ver mucho con saber elegir. Y para saber elegir es importante conocer todos los elementos
que involucran esa elección, que son los que ahorita vamos a reseñar. Entonces, ¿cuáles son esos factores o esos elementos que nosotros debemos analizar al momento de establecer la localización de nuestra idea de negocio? Primer factor elemental, el comportamiento y las tendencias del mercado. O sea, esa es la primer variable, la cercanía al segmento o nicho de mercado. Primero, o sea, que esa parte donde yo voy a localizarlo, o sea, lo que vamos a llamar la microlocalización, que esa microlocalización esté cercano a los clientes o consumidores que deseamos atender. Segundo, el origen y disponibilidad de las materias primas. Eso también es otro elemento importante a tener presente. El tercero son las políticas fiscales y financieras. Ese también es otro aspecto que debemos analizar en la localización. Cuarto, las condiciones hidrogeológicas. Quinto, la disponibilidad de servicios públicos como el agua, luz, energía, teléfono, internet. Políticas de control ambiental. Aquí también juega un papel importante el tema de lo ambiental y de hecho ustedes conocen los famosos puntos azules, todo esto de lo cual ustedes hicieron hasta campañas y han visto conceptos por allá en varios cursos de su formación de tecnólogos en regencia de farmacia. Infraestructura de transporte también es otra variable importante. La disponibilidad de mano de obra calificada en este caso pues para atender o que sean colaboradores de nuestro establecimiento farmacéutico, la cultura regional, listo, o sea, los hábitos, las costumbres propias de nuestro municipio o de donde nosotros queremos generar nuestro establecimiento, las comunicaciones, el nivel de las comunicaciones, cómo se encuentran, internet, el servicio de telefonía, todo esto, y los servicios complementarios. Vamos a empezar a mirar cuáles son cada uno de esos elementos asociados a cada uno de estos grupos de factores. El primero de ellos, que tiene que ver con el comportamiento y las tendencias del mercado, tiene que ver, primero que todo, en analizar la parte asociada con los grados de competencia, es decir, si estamos cercanos a los competidores directos o indirectos. Y eso también genera un papel importante. Por ejemplo, hay partes donde tal vez en los municipios donde residimos, donde vemos que hay dos droguerías, por ejemplo, en la misma cuadra, ¿cierto? O al menos con la distancia de una cuadra. Entonces, eso también es un elemento que debemos analizar. Lo mismo, el análisis de los productos o servicios sustitutos o complementarios. Es decir, que la localización esté, digamos, permita, o nosotros cuando decidamos dónde vamos a ubicar nuestro establecimiento, también debemos analizar en dónde están nuestros competidores y qué tipo de productos o servicios pues ofrecen. Las distancias y los costos de transporte, eso es una variable elemental, porque es que nosotros si miramos la coyuntura de los medios de transporte y sobre todo las vías de transporte, las vías terrestres, sobre todo en Colombia, hay muchas dificultades. Hay partes del país donde no hay vías, digamos, en buen estado, y eso dificulta el transporte de productos. Entonces, eso hace que los costos se aumenten. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Las características del producto o servicio frente a la competencia, o sea, cuáles son ese valor diferenciador, ese valor agregado, esa propuesta de valor que tienen esos medicamentos, dispositivos médicos que va a comercializar frente a lo que ofrecen los competidores. Y también el análisis del precio actual y las tendencias en materia del precio. Esto también son elementos que debemos considerar en este factor para tomar la decisión de dónde debemos ubicar o localizar mejor nuestro establecimiento farmacéutico. Un segundo grupo de factores tiene que ver con el origen y disponibilidad de las materias primas. Entonces, para eso analizamos dónde están las fuentes de materias primas, dónde están ubicadas, en qué municipio, en qué departamento, o si es a nivel internacional, de dónde vamos a importarlo. La disponibilidad y oportunidad tanto actual como futura, si de pronto hay posibilidades de escasez o de abundancia de esos medicamentos o de esos productos. Distancia y costos de transporte que también tienen que ver con el factor anterior.
Las materias primas sustitutas, por ejemplo, los medicamentos sustitutos, por ejemplo, si yo no puedo adquirir de un laboratorio por los costos, miro alternativas de medicamentos genéricos con otros laboratorios que de pronto me puede resultar menos costosos, pero con la misma calidad, claro. Facilidad de importación en dado caso que necesitemos importar medicamentos o dispositivos médicos y la calidad misma de estos recursos o de estas materias primas o de estos productos. Un tercer aspecto que tiene que ver con las políticas fiscales y financieras en materia de impuestos locales y nacionales. Por ejemplo, cada municipio fija un impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, eso también es importante analizarlo. Incentivos fiscales y financieros en caso de que hayan programas de apoyo al emprendedor. Esto lo hace directamente las alcaldías a través de los planes de desarrollo. Las políticas de desarrollo empresarial. Nosotros más adelantico vamos a ver las famosas redes de apalancamiento o aceleradores de negocio, donde vamos a ver un poquito más estos organismos que apoyan el emprendimiento en Colombia. Los programas institucionales de apoyo empresarial, que esos también juegan un papel muy importante. Reglas de construcción, todo lo que tiene que ver con licencias de construcción, que esas las expiden cada Secretaría de Planeación Urbanista, eso las expiden directamente ellos, y normas sobre uso de propiedades o el uso de suelos, que ahí es donde hablamos de los planes de ordenamiento territorial, que fije cada municipio. Otro grupo de factores son las condiciones hidrogeológicas, por ejemplo, el nivel de sismicidad de la zona. Aquí sabemos que en Colombia, y sobre todo todo lo que tiene que ver con la cordillera de los Andes, ¿cierto? Lo que atraviesa nuestras tres cordilleras es zona de alto riesgo en sismicidad. Entonces, entender esos elementos, los mismos riesgos de deslizamientos. La altura sobre el nivel del mar, que también se puede analizar. Eso es importante sobre todo para el tema de conservación de medicamentos. Ustedes saben que el clima de nosotros depende de la altitud sobre el nivel del mar. Hay climas fríos, cálidos, entonces eso también juega un papel importante. La dirección de los vientos, si en dado caso esa variable juega un papel trascendental. El régimen de lluvias, ¿cierto? Sobre todo cuando hay demasiada pluviosidad o lluvias, zonas húmedas y donde el transporte se dificulta, pues eso también es una variable que hay que tener presente, que eso hace que se dificulte la adquisición o compra de medicamentos y eso hace de que el medicamento que llegue, pues obviamente toca cobrarlo a precios muy altos. Las características del suelo, o sea, el uso de los suelos mismos y las condiciones de temperatura y humedad. Sobre todo estas variables últimas son importantes, sobre todo la última, para el tema de conservación de medicamentos en algunos casos. Otro factor que debemos considerar en la localización es la disponibilidad de los servicios públicos básicos como agua, luz, energía, ¿cierto? En cuanto a disponibilidad en cantidad y en la calidad. Hay zonas donde tal vez hay problemas de escasez de agua, ¿cierto? Porque no llueve o porque la pluviosidad es baja, entonces eso también hay que analizarlo. O zonas donde el fluido eléctrico pues es inconstante porque hay, digamos, constantes racionamientos de energía. Todo eso hay que analizarlo también. El régimen tarifario, o sea, el régimen tarifario significa cuánto es el costo kilovatio por hora o el metro cúbico del agua. Todo eso hay que estimarlo. ¿Por qué? Porque eso también hay que tomar decisiones basadas en los costos para saber dónde puedo ubicar mejor mi establecimiento farmacéutico. La confiabilidad del servicio, es decir, la calidad del mismo servicio. Si el agua llega potable, si no llega con, digamos, problemas de contaminación, si la energía no tiene picos bajos que de pronto pueden llevar a cortocircuitos o de pronto a generar problemas en los electrodomésticos y demás. Y todos estos aspectos. Y también mirar si en nuestra zona hay fuentes alternativas de energía. Hay partes del país donde, por ejemplo, se está empezando a implementar la energía solar, ¿cierto? A través de los paneles. O sea, es decir, a través de los paneles solares, por ejemplo, se empieza a generar energía eléctrica. Lo mismo en ciertas regiones, por ejemplo, en el Huila, en la parte del norte del país, por ejemplo, en La Guajira, en el Magdalena, se están generando o se está empezando a generar la energía eólica, ¿cierto? A través de los vientos, molinos de viento. Entonces, eso también son aspectos que debemos tener muy claros
al momento de fijar la localización. Otro aspecto muy importante son las políticas de control ambiental, tales como las normas y reglamentos de control ambiental. Esto lo fijan las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Las secretarías de ambiente. La contaminación ambiental que nosotros podemos generar, por ejemplo, cuando hay medicamentos vencidos, y ustedes hablan o conocen muy bien el tema de los puntos azules, que hay que disponer, cómo se deben disponer esos medicamentos vencidos. De igual forma, los medios de disposición de los efluentes, cuando hacemos referencia al tema de los líquidos, por ejemplo, esos líquidos ya residuales, medios de disposición de los residuos, cuando hablamos de residuos sólidos orgánicos, en este caso inorgánicos, cuando hablamos de medicamentos, y la sensibilidad de la población a efectos de ruido, olor, humos, todo esto. Sobre todo con el tema de medicamentos, es algo muy delicado que este tema de las políticas de control ambiental juegan un papel bastante importante. Otro grupo de factores es la infraestructura de transporte, en materia de la capacidad del transporte aéreo, calidad de las vías, disponibilidad de las vías ferroviarias, que en este momento pues en Colombia no tenemos un sistema ferroviario, las calidad de las vías que como todos sabemos y no es secreto, hay partes del país donde la calidad de las vías no es buena y donde hay demasiado camino real y eso dificulta todavía el transporte. La capacidad y calidad de las empresas transportadoras, por ejemplo, cuando se utilizan estas empresas de logística, de transporte, cómo es el tema de esa distribución que ellos realizan. La seguridad vial, que eso es un tema bastante fundamental para definir la localización. Los costos de transporte, el costo del flete y todo esto. Y el acceso a puertos, sobre todo si necesitamos importar algún medicamento o algo así. Este tema del acceso a puertos juega un papel importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a constituir una droguería en Cartagena, ¿cierto? Que es cerca a un puerto y necesitamos importar algún medicamento, pues sencillamente los costos salen un poco menores con respecto a si yo ubico esa droguería también, por ejemplo, en un municipio o en una ciudad como Villavicencio, donde no hay cercanía al puerto y necesitamos importar ese medicamento, donde los costos van a ser bastante altos. Otro grupo de factores a tener en cuenta es la disponibilidad de mano de obra. ¿En cuanto a qué? Disponibilidad y calidad de la mano de obra, si es suficiente, si contamos con mano de obra formada, por ejemplo, en el caso de querer constituir una droguería, una tienda naturista, si contamos con auxiliares, al menos con auxiliares de servicios farmacéuticos, eso juega un papel importante, regentes en farmacia, como ustedes se están formando. Comportamientos locales, o sea, cuáles son esos hábitos, costumbres propias de cada región y los costos de la mano de obra. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, contratar un auxiliar de servicios farmacéuticos, un regente, un administrador? Bueno, todos esos elementos que aquí vamos a marcar una pauta cuando de hoy en 8 días veamos el concepto del estudio administrativo y el estudio legal, que ahí eso va complementario y va muy de la mano con estos elementos. También la cultura regional, en cuanto a la mentalidad hacia el desarrollo empresarial, ¿cierto? ¿Cuáles son esa capacidad emprendedora que existe en ese municipio o en esa zona donde yo aspiro a crear mi establecimiento farmacéutico? Cantidad y calidad de centros educativos, eso también es importante analizarlo. Actividades culturales, por ejemplo, cuando hay ferias y fiestas, bueno, ahorita con el tema de la emergencia de la pandemia, pues todo esto quedó cancelado, suspendido temporalmente, pero normalmente el tema de las ferias, fiestas, todo eso también juega un papel importante. Sitios culturales e históricos como bibliotecas, teatros, museos, iglesias, si son sitios culturales, destinos turísticos, si hablamos de un ecoturismo, turismo de cultura. Las presiones sociales, o sea, lo que la comunidad percibe con respecto a las empresas, a los establecimientos que existen en ese municipio, centros de recreación y turísticos y entretenimiento y los sectores económicos preponderantes. Hay zonas o hay municipios donde hay vocación meramente agrícola, otros son meramente turísticos, otros municipios son dedicados al comercio, a los servicios. Entonces, son elementos que nosotros debemos pensar muy bien al momento de definir la localización de nuestra
establecimiento. De igual forma, el acceso a redes telefónicas, ¿cierto? En las comunicaciones. Si tenemos, digamos, por ejemplo, si contamos con señales de telefonía celular, digamos, o servicios de Internet, eso es importante. Servicio de correos, por ejemplo, correos no solamente electrónicos, sino también el correo físico, si en dado caso lo necesitamos. Facilidad de acceso a radio e Internet, en este caso las conexiones a Internet juegan un papel muy vital, demasiado fundamental al momento de establecer esta localización. Las interconexiones a red de información internacional, ¿cierto? Y el costo de estos servicios, cuánto cuesta el minuto, la tarifa de la Internet y la calidad de estos servicios también. Eso es otro elemento importante. Y por último, los servicios complementarios, que tienen que ver con servicios financieros, por ejemplo, si hay presencia de bancos o establecimientos de crédito en la zona donde yo pienso ubicar mi negocio. Los servicios notariales, por ejemplo, si se cuentan con notarías para el tema de escrituras públicas, todos estos documentos legales. Servicios de asesoría profesional en caso que lo deseamos requerir. Servicios de acceso a capacitación, o sea, es decir, presencia de entidades capacitadoras o instituciones que brinden estos servicios. Servicios médicos y hospitalarios. Esto es fundamental porque si no hay servicios médicos y hospitalarios en nuestra región, pues no va a haber incentivos a la demanda de nuestros productos, medicamentos y dispositivos médicos. Entonces eso juega un papel vital, ese tema de la existencia de servicios médicos y hospitalarios. Servicios de apoyo tecnológico, servicios contra incendios, todo el tema de seguros y demás. Servicios de alojamiento, cuando hablamos de hospedaje, hotelería y demás, y clase y número de instalaciones cubiertas y al aire libre. Todos estos servicios complementarios son importantes tenerlos en cuenta. O sea, ¿cuántas variables no hay que tener en cuenta para localizar un negocio? Y muchas veces en la práctica vemos que la mayoría de los empresarios desconocen todo esto. Por eso es que ubican o creen que el negocio o el establecimiento está bien ubicado, cuando mentiras que hemos desconocido todo esto y desafortunadamente al no vender generamos altos costos que se traducen en pérdidas y eso lleva a la quiebra o el proceso de cierre. Como tal, la localización tiene dos dimensiones. La primera es la macrolocalización. ¿Qué es la macrolocalización? La macrolocalización se refiere a determinar la región, zona o municipio donde vamos a ubicar nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Listo? Y esta se representa a través de la planometría externa, o sea, ese plano de la zona, municipio donde voy a ubicar mi negocio, mi droguería, mi tienda naturista, esa zona, ese municipio es la macrolocalización. ¿De acuerdo? Pero no basta con definir la macrolocalización basada en los anteriores factores. También se debe definir la microlocalización. ¿Y qué es la microlocalización? Es esa zona específica, barrio, vereda, ¿cierto? Donde voy a ubicar el establecimiento farmacéutico. O sea, es la ubicación exacta, ¿cierto? Exacta de dónde yo voy a establecer dónde va a quedar mi establecimiento farmacéutico. Esa cuadra, esa manzana, esa urbanización, esa parte, ese barrio, esa calle, esa carrera, donde yo exactamente deseo ubicar mi establecimiento farmacéutico. Obvio, habiendo analizado los 11 grupos de factores que acabamos de ver. O sea, la decisión de la localización no es tan sencilla como parece, porque si desconocemos la gran mayoría de estos factores, podemos llegar a equivocarnos o a tomar una decisión que no sea efectiva en la localización, que nos lleve, desafortunadamente, a cerrar el establecimiento en caso que lo tengamos constituido. Muy bien, Yurani, no sé si tengas alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado del tema de la localización. No sé si tengas preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a socializar el tema de la ingeniería del proyecto.
La ingeniería del proyecto es otro componente fundamental, dado que nos permite responder a la pregunta: ¿con qué tecnología, qué infraestructura y qué procesos vamos a utilizar en el proceso operativo del proyecto? Aquí se requiere bastante la interdisciplinariedad, y es ahí donde nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando hablamos de construcciones, adecuaciones locativas, de ingenieros civiles, arquitectos o profesiones afines. De tal manera que, dependiendo del tipo de proyecto, así mismo se va a escoger los equipos interdisciplinarios que se van a apoyar el proceso de configuración de la parte técnica del proyecto. Prácticamente en ingeniería se define el tipo de maquinaria o equipo que se va a requerir. Definimos el perfil del personal para la fase operativa. Y por supuesto vamos a utilizar diferentes herramientas de ingeniería como diagramas de proceso, diagramas de flujo, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con descripción de procesos productivos. Este es un componente muy importante que debe complementarse con el elemento ambiental. Hoy en día también el componente ambiental se incorpora dentro de la parte de ingeniería del proyecto. Bueno, entonces, como pudimos observar, la ingeniería del proyecto va muy de la mano con las otras dos fases que corresponden al tamaño y a la localización. O sea, van muy de la mano las tres, tanto definir el tamaño como la localización y en este caso la ingeniería del mismo plan de negocio. Entonces, básicamente la ingeniería se refiere a esa incorporación de conocimientos, equipos, tecnología, maquinaria, talento humano que se requieren para prestar el servicio o fabricar el producto en dado caso. Y permite resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento, en este caso, del establecimiento farmacéutico como tal, donde aquí definimos los procesos de producción, comercialización, prestación del servicio y todo muy de la mano con el tamaño, cuando hablamos de la capacidad de prestación del servicio en este caso, y también va muy de la mano con la localización, definir tanto la macro como la microlocalización. Por ende, estas son las variables o las dimensiones a tener en cuenta en la ingeniería del proyecto. Aceptación de una determinada tecnología involucrada en la prestación del servicio, si hablamos de establecimiento farmacéutico. Determinación de la información básica del diseño, de cómo va a estar distribuido el establecimiento farmacéutico internamente hablando. Desarrollo de las especificaciones del servicio que vamos a prestar. Selección y descripción del proceso de prestación del servicio, de la comercialización y demás. Determinación del programa de prestación del servicio. Selección y descripción de la maquinaria y equipos que requerimos para nuestro establecimiento farmacéutico. Almacenamiento y distribución del producto, trabajos de laboratorio y empaques de productos en caso que fabriquemos un medicamento en este caso, o un dispositivo médico. Determinación del personal necesario para la puesta en marcha de nuestro establecimiento. La distribución de cómo van a quedar, o mejor, la distribución interna del establecimiento farmacéutico para la prestación del servicio. La determinación de fuentes contaminantes del proceso y las recomendaciones para mitigar el impacto negativo. La cuantificación de obras de infraestructura, si de pronto se requieren adecuaciones, reparaciones y demás del local. Y el cronograma de desarrollo de las actividades. Todo esto hace parte de la ingeniería asociada al plan de negocio. Una variable importante es el desarrollo de las especificaciones del servicio, que es hacer una ficha técnica. Y la ficha técnica, pues básicamente es identificar muy bien cómo se va a desarrollar el servicio, en función de los recursos, los procesos, todas las fases que involucra este servicio, etcétera, etcétera. Para eso se puede contar con unas herramientas técnicas tales como la hoja técnica o ficha técnica del producto o servicio y el flujograma. Flujograma se refiere al esquema que nos permite representar cuáles son las operaciones necesarias o las fases en las cuales se desarrolla ese servicio. O sea, es el proceso, el paso a paso de cómo se desarrolla el servicio a través de unas convenciones. De igual forma, esta ingeniería nos debe permitir establecer el costo estándar del producto o servicio que vamos a ofrecer.
Y estos costos se deben predeterminar, es decir, se deben calcular, se deben estimar. Se debe hacer uso de tiempos y movimientos, calidad de materiales y técnicas estadísticas para la proyección de estos costos. Esto lo veremos un poquito más adelante en el estudio financiero. Sí, sirven para mediar la actuación real y sirven para tomar acciones correctivas. Es importante calcular los costos, así como vimos con el tamaño y la localización, también sí que es cierto en ingeniería, porque aquí estamos definiendo la manera de cómo vamos a prestar el servicio o a desarrollar lo que tenemos proyectado establecer en nuestro establecimiento farmacéutico, valga la redundancia. Hay unas técnicas para establecer la descripción del proceso productivo o de prestación del servicio. El primero de ellos son los diagramas de proceso, ¿cierto? Que ahí es donde establecemos el ciclo de prestación del servicio para planificar o mejorar la distribución del mismo. Hablamos del diagrama de proceso de circulación o el diagrama de recorridos, esto sobre todo para actividades de operación, transporte, inspección, esperas y almacenajes, esto sobre todo para plantas. El más común de estos dos es el diagrama de proceso. Está el diagrama de bloques, ¿cierto? Que es donde cada operación se representa o se encierra en un rectángulo, ¿cierto? Y después sigue una serie de flechas, ¿no? Donde se busca analizar la secuencialidad de estos procesos. Está el cursograma analítico, que es un análisis detallado del proceso, ¿cierto? Para definirlo en términos de distancias. Diagrama de hilos y de recorridos, ¿cierto? Que son las rutas que se recorren cada materia prima. Esto es más enfocado a procesos productivos, no tanto a prestación de servicios. Los iconogramas, que es a través de imágenes de hombres, máquinas y medios, describo el proceso. Y los más comunes de estos, pues básicamente está en el diagrama de procesos o flujograma, que tiene las siguientes convenciones. El círculo representa la operación, el cuadrado la inspección, la flecha significa el transporte, este es icono, ¿cierto? Significa la espera, el triángulo invertido el almacenamiento o decisión y combinada en este caso. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo, ¿cierto? Aquí está el inicio, aquí está, miren, la secuencialidad, transporte, la decisión que se toma, si sí o si no, la operación y demás hasta llegar al final. Esto es un diagrama de proceso o flujograma, ¿cierto? Como también se le conoce, que este es muy común utilizarlo en la parte del estudio técnico de un plan de negocios. Es importante también definir el programa de prestación de servicios. Y esto es lo que nos permite determinar el número de personas, en este caso, que proyectamos atender. Esto va muy de la mano con el tamaño, porque acuérdense que en el tamaño definimos el número de posibles usuarios que deseamos atender con nuestra idea. Y esto se basa en decisiones tomadas a partir del análisis del mercado, las materias primas, tamaño establecido y características de la tecnología que necesitamos desarrollar. Entonces, este programa de prestación de servicios va a conectar con este elemento que es la selección y descripción de la maquinaria y equipo que requeriremos en nuestro establecimiento farmacéutico. Para ello es importante tener en cuenta e identificar los proveedores, quiénes van a ser estos laboratorios, mayoristas y demás que nos van a comercializar esos medicamentos según las características del producto o servicio. ¿Cómo vamos a seleccionar estos proveedores, o sea, estos comercializadores de medicamentos o dispositivos médicos? La versatilidad de la tecnología y las garantías que nos ofrecen, el servicio postventa en caso de que un medicamento salga adulterado o, digamos, vencido, condiciones de entrega y el valor de la oferta. Y también la oferta tecnológica en términos de la presentación básica, descripción técnica del proceso tecnológico, alcance de la oferta, especificaciones de la maquinaria, equipos, repuestos, mobiliario, todo esto. Quienes también, porque también no solamente el proveedor es quien nos suministra o nos vende los medicamentos y dispositivos médicos a comercializar, sino también quien nos provee, sobre todo de los módulos inteligentes, del mobiliario, de los refrigeradores, todo esto que se requiere para nuestra droguería o tienda naturista. Otro aspecto a tener en cuenta
es la determinación del talento humano necesario para operacionalizar nuestro establecimiento farmacéutico. Y entonces aquí es importante establecer el perfil de ese talento humano. Nosotros en nuestra próxima videoconferencia vamos a hablar más al detalle de este concepto con el estudio administrativo, donde definimos el organigrama, el manual de funciones, los procesos de selección del talento humano requerido para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico. Pero desde el estudio técnico y sobre todo desde la parte de ingeniería de este plan de negocio, desde ahí empezamos a identificar el perfil de ese talento humano que requerimos. De igual forma, tener en cuenta la distribución interna de nuestro establecimiento farmacéutico para la prestación del servicio en términos de las características de los medicamentos, dispositivos médicos y materias primas, tipo de maquinaria y equipos requeridos para el proceso, todo lo que tiene que ver con aire acondicionado, ventilación, ahora que se habla del tema del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, todas esas condiciones que se deben cumplir por normatividad, la cantidad de la mano de obra que se requiere, la secuencia del proceso de producción o prestación del servicio, o sea, esa secuencialidad, las necesidades de almacenamiento y de inspección, las particularidades de la infraestructura civil y la previsión de futuros ensanchamientos. Todo esto hace parte de analizar cómo va a ser la distribución interna asociada a mi establecimiento farmacéutico. También determinación de las fuentes contaminantes. O sea, ese aspecto ambiental, como nos lo decía ahorita el autor del video, también es importante mirarlo dentro del establecimiento farmacéutico, como evaluar el impacto del proyecto en las condiciones del medio ambiente y ese impacto ambiental que genera nuestro establecimiento farmacéutico y la descripción ambiental del área donde vamos a localizar nuestro establecimiento en el momento de la construcción y puesta en funcionamiento del mismo. Mirar todo el tema del impacto ambiental. Hay un marco normativo en Colombia que es el decreto 1229 del 2005. Es más específicamente el artículo 20, donde hablamos de los planes de manejo ambiental, monitoreo ambiental, auditoría ambiental y demás, acciones necesarias para la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos y los estudios ambientales, que esto también juegan un papel muy importante también en la creación de un establecimiento farmacéutico. Y obviamente la calendarización en tiempos de la ejecución o la puesta en marcha de este plan de negocio o de este establecimiento a través de un cronograma de actividades. Y esto va a conectar mucho con el estudio financiero económico porque de acuerdo con la secuencialidad de actividades establecidas en cada uno de los tiempos, asimismo se van ajustando los presupuestos, el presupuesto de inversión inicial, el presupuesto de costos y gastos y todo lo que pues básicamente nos va a fijar la rentabilidad y la viabilidad de nuestra idea de negocio. Y para ello se utiliza una herramienta para hacer este cronograma, es el diagrama Gantt. Que el diagrama Gantt, pues básicamente lo que hace es establecer las actividades, todas las actividades que requerimos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico y su relación con el tiempo. Que el tiempo puede ser expresado en semanas, en meses, en años, dependiendo de cómo nosotros manejemos el horizonte de tiempo. Lo importante al establecer el cronograma es que nosotros planificamos la puesta en marcha y operatividad, en pocas palabras, de nuestro establecimiento farmacéutico y eso nos permite como establecer un control sobre lo que se planee y lo que realmente se ejecute. Y eso pues obviamente va a generar un impacto considerable en los costos cuando nosotros establezcamos el estudio económico financiero. Entonces, no siendo más, esta es la presentación de la noche de hoy. Para esta semana, recomendarles a todos ustedes que revisen los anuncios. Ya pueden ir descargando la actividad de aprendizaje número 2. Pueden ir leyendo la guía, revisando la guía respectiva para que procedamos al desarrollo de esta actividad. En la próxima sesión, próxima videoconferencia, vamos a hablar del estudio administrativo legal, ya entrando con nuestra tercera unidad de aprendizaje. Gracias, una feliz noche para todos y recordarles que a partir de mañana miércoles ustedes pueden ver esta grabación y la presentación que compartí en la noche de hoy.
Gracias, una feliz noche para todos.